El grupo 1, en el grupo 1, los participantes de este grupo son los grupos que están, el grupo Karma, del grupo de caracterización de materiales mediante evaluación no destructiva, del ITEFI, el CSI, del CIEMAT, la unidad de I+D de eficiencia energética, de la edificación, del Instituto Torroja, estaban en el grupo de interacción sostenible de materiales de construcción con medio ambiente y el grupo de sistemas constructivos y habitabilidad. De la Universidad de Castilla-La Mancha nos han acompañado el grupo de modelización y análisis energéticos en edificación y obra civil y el grupo de visión y computador 3D de robótica. También hemos contado con el grupo Robolabo, que es el laboratorio de robótica y control de investigación de generación distribuida y renovable de la Universidad Politécnica de Madrid, y de la Universidad de Extremadura, el Smart Polytech, que es el laboratorio para el desarrollo de tecnologías SMART en la Escuela Politécnica de Cáceres. El objetivo del grupo ha sido recabar y poner en común e intentar unificar criterios acerca de cómo, cuándo y cómo procesar la información, con el objetivo de brindar soluciones adecuadas a la rehabilitación, mejora de la habitabilidad y de la eficiencia energética de los edificios. En este sentido, las ponencias, como mencionaba anteriormente Ignacio, en el libro hemos recibido un total de 7 ponencias, que son las que os expongo aquí. Hay una ponencia dedicada a las redes inalámbricas de sensores, otra ponencia de la ETSIT de la Politécnica sobre monitorización energética, una ponencia sobre el CIEMAT sobre monitorización de sistemas constructivos, edificios y entornos, del grupo de Smart Polytech, el sistema de información del sistema ciberfísico, una descripción de esta. De la Universidad de Castilla-La Mancha hay una ponencia de métodos de obtención de información para captación térmica de muros en edificios. Y, por último, que es donde yo voy a estar, hay una ponencia sobre la digitalización de la energía y el confort como motor de transformación energética de la empresa Estecom. Y por último, dentro del grupo dentro de este grupo de trabajo, hemos realizado una encuesta que es en lo que yo me voy a detener un poquillo. A raíz de, antes de pasar, las 2 ponencias que vienen a continuación de mí son las del ITEFI, de las redes inalámbricas, y la de la Universidad de Castilla-La Mancha. En cuanto a en el grupo de trabajo, a raíz de la primera jornada, de la reunión de los diferentes grupos, pues salió hablamos de la necesidad de poner en común todo el trabajo que veníamos realizando los diferentes grupos de la red, y una forma de intentar llevar eso a cabo ha sido, lo que hicimos fue una implementación de un desarrollo de una encuesta. Hemos hecho una encuesta que se ha llamado Redes de Monitorización, cuyo objetivo fue recopilar información de todos los grupos de la red, así como de los grupos invitados, sobre qué sistemas de monitorización han utilizado, su software, el método que utilizan para procesar la información, la finalidad, la estructura de almacenamiento de datos, disponibilidad de los mismos, etc. En ese sentido, podéis ver en la transparencia a la izquierda un pantallazo de cómo era la estructura de la red, de la encuesta. Disculpar, esta encuesta se ha implementado en la plataforma online encuesta.com y estaba dividido en 5 grandes grupos. Un grupo que intentaba recabar información sobre las variables a monitorizar, otro grupo sobre los usuarios, otro grupo sobre las condiciones temporales y los sistemas de monitorización, y por último un grupo relacionado con el software. Los resultados de la encuesta están recogidos en el libro de ponencias de la segunda jornada, lo podéis ver en los resultados de los diferentes. Yo solamente me voy a referir a algunos de ellos, de los que pongo aquí. En este sentido, la encuesta ha sido completada por un total de 15 grupos de la red, aunque no todas las preguntas fueron contestadas por todos, y además también hemos tenido un caso de que si se quedaban a mitad las preguntas, pues volví a contar, pero bueno, en general han sido 15 grupos.
Respecto a las variables de medida, se puede observar que las variables más medidas, tanto en ambientes indoor como outdoor, han sido la temperatura y la humedad, seguidas de la radiación solar y el CO2. Otras variables que también son monitorizadas por los grupos han sido la velocidad y la dirección del viento, la lluvia, distancia, así como la variación del ozono. Respecto a las propiedades a las energéticas a monitorizar, se contabilizaron aproximadamente 13 respuestas por parte de los grupos. Las propiedades más frecuentemente medidas son el consumo eléctrico, el térmico y el consumo de agua. Otras propiedades que también se miden son la producción de energía, la medida de voltaje, corriente, frecuencia, potencia, activa, reactiva o aparente, las energía y los picos de voltaje, transmitancia térmica, coeficiente de pérdidas o la ganancia solar. Respecto a los ambientes a monitorizar, los ambientes más monitorizados han sido el doméstico o el laboral. Y respecto a las medidas en continuo, el periodo de muestreo que se suele utilizar mayormente por parte de los grupos son utilizar los minutos. Respecto al software que se utiliza para procesar la información, pues hemos constatado de que los grupos implementan mucho su propio software, implementando software en Python, en LabVIEW, en C o en MATLAB, así que además que hay un porcentaje alto que también utiliza Excel. Que esta encuesta, los resultados de la encuesta nos muestran los puntos en común que hemos tenido en cuanto a este tema. Entre las propiedades más monitorizadas, es a modo de resumen, entre todos los grupos, o por la gran mayoría, se encuentran la temperatura y la humedad, en ambiente outdoor-indoor, el consumo eléctrico y la transmitancia, el ambiente más monitorizado, el doméstico y en los periodos de muestreo, empleando periodo de muestreo de minutos con una mayoría de sistemas comerciales. Respecto al software de adquisición de datos, se emplean tanto sistemas comerciales como desarrollo propio, aunque se nota que se tiende a emplear más los software de desarrollo propios. La multidisciplinaridad de los grupos les permite implementar sistemas propios con el cual tienen un mayor control de todos los parámetros de adquisición. Los datos recogidos generalmente son almacenados localmente o en la nube, aunque el acceso que se otorga es principalmente personal. Se guardan generalmente en formato textos y se suelen procesar principalmente en Excel o en MATLAB. Y con esto doy paso a Francisco Castilla para que comience con la exposición de su... Muy bien, vale, pues empezamos. Pues buenos días a todos y muchas gracias. Me uno a las felicitaciones de mis compañeros y compañeras por la organización y espero que en la jornada podamos poner sobre la mesa pues, muchas de las cuestiones que ya se han avanzado en la publicación y en las reuniones anteriores. En mi caso, como sabéis y como ya nos hemos presentado en otras ocasiones, pues represento a un grupo muy variado de gente dentro de la universidad, a su vez de distintos grupos de investigación, que creo que es una de las vías de producir un trabajo fructífero, ¿no? Esta combinación de perfiles. Y el trabajo sobre el que, o el que voy a exponer, en el que vais a encontrar pues, más información detallada en la publicación, tiene que ver precisamente, ahondando algo en lo que nos ha comentado Margarita ya en esta encuesta, con uno de los temas que quizás pues, es más polémico o más debatido dentro de este aspecto de la monitorización o recogida de datos en edificación, que es precisamente pues, la caracterización de muros y en concreto la transmitancia térmica. Como habéis visto ella misma en las conclusiones ha referido esto y efectivamente pues, viendo los datos de esa encuesta un poco más en detalle, como ella ha presentado, pues resulta que ante esa pregunta pues todos los grupos medimos la transmitancia térmica en algún momento, ¿no? Esto es lo que hemos contestado a la encuesta. Y sin embargo, pues sigue siendo un tema sobre el que hay muchísimas dudas y muchísima controversia en la literatura. Son habituales estudios como este, por coger alguno de los más recientes, donde nos aparecen
claramente, ¿no? Ya se pone de manifiesto las grandes diferencias, unos porcentajes enormes en los resultados comparando mediciones con unos sistemas u otros, incluso con los cálculos realizados acordes a las normativas existentes desde el punto de vista teórico. Para poder medir dentro de un elemento constructivo, ¿no? Todos tenemos claro cuáles son las variables que podemos o con las que podemos jugar a la hora de tomar esos datos, y como digo, en lo que voy a exponer aquí pues tenéis los detalles concretos de los ejemplos en los que nosotros hemos trabajado dentro de la publicación. El primero de ellos claramente es el método termoflujogravimétrico. Perdonad, porque no sé si vosotros veis una pantallita pequeña que yo tengo o no. ¿Veis bien la presentación? Sí, la vemos bien y vemos también una banda a la derecha. Vale, pero no, perfecto. Es que a mí me aparece la herramienta del GoToMeeting en medio, perdonad, y no consigo desplazarla y no sé si la veíais vosotros. Bueno, como os decía, el método que quizás aparece más a menudo y está más detallado en la bibliografía, y quizás porque es el método estandarizado más habitual, es en el cual nosotros medimos el flujo, ¿no? Y las temperaturas interiores y exteriores, lo que llamamos el análisis termoflujogravimétrico, y que, como sabéis, pues aparece recogido, ¿no? En el procedimiento en esta normativa. Los aparatos que utilizamos, ¿no? para esta medición pues, son esta placa, ¿no? Este tipo de placas, que además pues, requieren de una instrumentación algo complicada, ¿no? Y de un sistema de colocación pues, normalmente también con cableado, que hace bastante dificultosa y bastante aparatosa lo que es la utilización del método, ¿no? Por otro lado, a partir de esos parámetros que nosotros medimos, ¿no? Nosotros siempre vamos a obtener ese valor que estamos buscando de la transmitancia de una forma indirecta, que en este caso pues, es claramente esa división del flujo por la diferencia de temperaturas, y tenemos varios métodos. El método se llama de la media acumulada, y luego un método algo más complejo, ¿no? De análisis dinámico, para, a partir, como decimos, de estas lecturas, obtener esos datos. En casi todos los apartados o en casi todos los estudios, por su sencillez o su simplicidad, en la bibliografía vamos a encontrar este primer método que llamamos el método de la media para poder determinar la transmitancia del muro. Generalmente esto lleva o requiere de unos ensayos o unos periodos de tiempo de medición relativamente largos en comparación, ¿no? Con una medición puntual. Estamos hablando de 72 horas o hasta una semana, según algunas de las condiciones en las que se pueda realizar el ensayo para poder, ¿no? Cumplir con las condiciones que se establecen en el ensayo normativo, en los requerimientos normativos. Y esto lleva a que en muchos casos a nosotros nos haya sido más útil al final, puesto que todos estamos monitorizando, como hemos visto, muchas otras cosas u otros parámetros también a largo plazo, que al final lo que se acabe es intentando incluir esto en una monitorización de tiempo más largo, de meses o incluso de año, en el cual uno acabe seleccionando los periodos dentro de esa monitorización que cumplen con ese criterio. Claro, esto con unos sensores de temperatura, humedad, parece que todos lo hemos hecho de una manera más o menos sencilla, pero el utilizar instrumental más caro, ¿no? Como es el tema de la placa o de la placa de flujo térmico durante todo un año, pues no es tan habitual, y obviamente pues no es tan sencillo comprometer equipos de esas características para una sola medición o en un solo lugar, ¿no? Por eso existen otros métodos más sencillos que realmente no tienen tampoco un procedimiento normativo, y que en la mayoría de los casos son procedimientos que, como veremos, los propios fabricantes de aparatos han desarrollado o recomiendan, como es el análisis termométrico, en el que nosotros, de una forma más sencilla, solo midiendo temperaturas interiores o exteriores, y en este caso teniendo o midiendo temperatura superficial y asumiendo determinados parámetros, ¿no? Como por conocidos, que es el caso, como sabemos, de las resistencias superficiales interiores, que en este procedimiento, ¿no? en el que derivado de la misma ecuación de transferencia de calor obtenemos esas diferencias de temperaturas interiores y exteriores, y con la temperatura superficial asumimos un coeficiente de convección superficial que todos conocemos también, y en la mayoría de los ensayos se utiliza como tal, ¿no? Común,
que viene también recogido y que procede de esos valores que a su vez vienen de la norma UNE y que aparecen en los documentos de apoyo para el cálculo de transmitancias térmicas en los documentos de apoyo al documento básico de ahorro de energía. Para ello, pues existen aparatos también, ¿no?, distinto instrumental en el mercado que nos permite hacer esa medición de una forma cómoda y directa. A través viene preparado para medir directamente esas temperaturas que necesitamos, superficial, interior, exterior, y tiene la ventaja de que nos da la lectura, ¿no? El aparato hace directamente ese cálculo y nos da la lectura directa. Es una herramienta cómoda también para realizar mediciones de una manera ágil, portátil y también, ¿no?, en periodos de tiempo relativamente cortos. Como decimos, esto no está sometido a ningún tipo de normativa, pero la mayoría de la gente y nosotros, pues cuando lo hemos utilizado, en la literatura se refiere a los mismos plazos que nos refiere la normativa anterior para el ensayo termoflujo gravimétrico. En nuestro caso también, pues como hemos dicho, lo que podemos hacer o lo que hemos hecho es sustituir esa medición por un aparato también generalmente de mayor coste dedicado específicamente a eso, por el hecho de que al medir otros parámetros, pues en la misma estación de medición de los parámetros de ambiente o de otros parámetros más de confort ambiental, pues introducimos esos sensores que nos dan directamente también, ¿no?, miden esos valores y nosotros directamente exportamos esos datos ya y digamos esa ecuación o ese cálculo lo hacemos en el programa en software o con Excel o con alguno de los softwares que ha relatado Margarita y podemos obtener el mismo valor de una forma más indirecta, no tan inmediata. De esta manera estamos rentabilizando el uso de equipos, pero el procedimiento que utilizamos es el mismo. E igualmente eso nos permite, si pasar de esa medición, ¿no?, como este tipo de mediciones, si las hacemos más a largo plazo, de confort ambiental, pues sí tener esos valores monitorizados durante un periodo más largo y no estar pendiente de ver si las condiciones del ensayo son las adecuadas, sino luego seleccionar del periodo amplio de medición esa franja o esas franjas que nos permiten cumplir con las condiciones del ensayo. Finalmente, para conseguir esa misma o usando esta misma metodología de medir directamente temperaturas y no flujo de calor, pues recientemente han aparecido también, ¿no?, y en la literatura pues ha habido en los últimos años muchas referencias al uso de la termografía, ¿no? El uso de la termografía como método pues similar, es decir, teniendo en cuenta obviamente en las ecuaciones de transferencia de calor los efectos, ¿no?, de la radiación. Podemos medir también esas temperaturas, tanto interior como superficial, y como en este caso digo, tendremos que medir una temperatura base reflejada para poder establecer, ¿no?, la compensación o la influencia, ¿no?, de esa reflexión en lo que es la medición de la radiación infrarroja en el paramento. Y a partir de ahí, pues igualmente vamos a necesitar, sí, aparte, no solamente con este instrumental, sino sí por lo menos necesitamos un aparato para medir, una sonda para medir temperatura exterior, y tenemos que dar, en este caso, por asumido o por conocido otro de los parámetros que sí que va a influir, que es la emisividad, ¿no? También en esto, pues el método introduce, ¿no?, esta incertidumbre de no medir todo, sino que ya introducimos parámetros que realmente, pues, bueno, o los hemos medido de otra manera o son parámetros que no estamos midiendo directamente en el mismo ensayo. E igualmente, pues ese otro valor que también hemos dicho, ¿no?, de temperatura o de coeficiente de transmisión superficial. Esto se puede hacer, como hemos visto, pues en algunos casos, o hemos visto en la literatura, con una cámara manual, lo cual pues parece sorprendente, ¿no?, porque en muchos casos esto lleva a una medición puntual o en muchos casos es verdad que no se especifica cuánto dura ese ensayo, ¿no?, porque si volvemos a tener en cuenta esas condiciones de estabilidad que hemos dicho antes y de periodos de plazo pues mínimos de 72 horas para poder conseguir, ¿no?, unos resultados fiables, nosotros lo hemos aplicado, lo hemos hecho en periodos algo un poco menos largos, pero por lo menos consecutivos, en franjas de 24 o 48 horas, con escáner térmico, o sea, con escáner y aplicándole una cámara térmica, de forma que sí que podamos tener una medición continua de esos parámetros y no solamente una medición puntual que se aproxime un poco más a esa metodología que hemos visto para los otros procedimientos y que nos permita obtener datos consecutivos también durante unas franjas horarias más largas. Obviamente, pues esto lleva también, ¿no?, la necesidad de un aparato ya también más costoso.
Incluso hay quien este procedimiento, pues incorporándolo como ventaja, lo utiliza por el exterior. No ha sido nuestro caso, es decir, hacer esta misma medición desde el exterior, lo cual evita, ¿no?, facilita la labor, teniendo que evitar entrar en el interior, salvo para colocar la sonda de temperatura interior en este caso, pero toda esta medición y todos estos parámetros se miden desde el exterior, en este caso, pues teniendo en cuenta un parámetro muy importante que es la velocidad del viento, también, ¿no?, como asumido a la hora de o como conocido a la vez que la emisividad. Bueno, pues para terminar, simplemente... Sí. Terminando ya, porque estamos pasados. Sí, que estamos ya terminando. Sí, esta era la última, a eso me refería, que aquí termino y que con esto pues ya os dejo simplemente, ¿no?, poner de manifiesto las dificultades o conclusiones, o ventajas que supone cada método, y que creo que es algo que deberíamos poner en común y, como ya hemos visto en alguna otra ponencia, simplemente pues compartir y ser una de las líneas de trabajo que yo creo que deberíamos tratar en esta red, ¿no?, para ponernos de acuerdo en cuáles sean por lo menos los resultados que a todos nos deberían o nos sirvieran a todos, ¿no? Pues nada más y muchas gracias y perdonad por el retraso. Vale, buenos días. Como habéis dicho, mi nombre es Sofía Aparicio, pertenezco al grupo de caracterización de materiales mediante evaluación no destructiva del ITEFI, del CSIC, junto con Margarita. Y pues voy a compartir la pantalla. A ver. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, vale. la vemos, por favor. Gracias. Y en esta charla pues les voy a presentar una serie de aplicaciones de monitorización que hemos estado realizando en nuestro grupo en los últimos años. Primeramente voy a contar un poco qué es una red inalámbrica de sensores, las plataformas hardware que nosotros hemos usado en estas aplicaciones, los protocolos, dos de las características más importantes de este tipo de redes, que son los protocolos de enrutamiento y el consumo energético. Pues primeramente, ¿qué es una red inalámbrica de sensores? Que sus siglas en inglés son WSN, pues es un conjunto de nodos que se comunican inalámbricamente entre sí. Cada nodo pues se encarga de hacer unas mediciones, la información va pasando de unos nodos a otros hasta que llega al nodo base, que es el que está conectado a un ordenador y es el encargado de recoger toda la información y procesarla. Aquí podéis ver un ejemplo de un nodo que se les llama motes, mode en inglés o motas en castellano, porque el concepto de esto viene de un proyecto que hubo en Estados Unidos a principios de los años 2000, que se llamaba SmartTAS, cuyo objetivo era realizar pues estos nodos con el tamaño de una mota de polvo, para poder tener una monitorización muy extensa, pues como si fueran esas motas de polvo. Y como podéis ver, pues está compuesto de una batería externa, batería de tipo normalmente AA, tiene una CPU, una antena para recoger las señales, y la base pues tiene un conector USB, por ejemplo, en este tipo de redes, que es la que se conecta al ordenador y la encargada de recibir la información. Las plataformas hardware que nosotros hemos usado aquí, pues principalmente en los años que llevamos trabajando en esto, hemos trabajado con 3 empresas, con Mensit, que es de las primeras que empezaron a trabajar con estos tipos de motes. Esto es un proyecto que viene de la Universidad de Berkeley, con el proyecto de SmartDAS, que ya les he contado. Y dentro de esta empresa hemos usado 3 tipos de motes, Cricket, Mica 2 e Iris. Luego está la empresa española de Zaragoza, que se llama Libelium, que también apareció a finales del 2010, por ahí. Y su mote se llama WashMod, y por ejemplo eso es un ejemplo de una placa de gases, que es una de las cosas que nosotros hemos usado aquí. Y luego está Arduino, pues que es ya mundialmente conocido porque son baratos, son fáciles de usar y son libres, de software libre. Y los que hemos usado nosotros son el Arduino Uno y MKR1000. Dentro de las características más importantes de este tipo de redes, como ya he dicho, son los protocolos de enrutamiento. Esto consiste en cómo la información va pasando de unos nodos a otros. Hay 3 tipos principales de protocolos, que son tipo estrella, árbol y mes. Y, por ejemplo, la diferencia entre uno u otro, pues ya depende de la aplicación que queramos realizar, pero, por ejemplo, el tipo estrella, todos los nodos tienen que ver a la base. En el tipo árbol, pues hay como una división entre padres e hijos, que si un padre muere, pues se pierde la conexión de los hijos con la base.
En cambio, el tipo malla sería como el más óptimo porque hay siempre varios caminos pues, para que la información vaya de unos nodos a otros. Otra de las características más importantes de este tipo de redes es el consumo energético, ya que estos nodos suelen funcionar con baterías, entonces, pues claro, estamos limitados energéticamente, hay que buscar una conjunción pues, entre los sensores que se quieren medir y entre el consumo que queremos tener. Y pues por eso hay que controlar pues eso que se va a medir y cómo se va a hacer. Entonces, el consumo total de la red principalmente se basa en los sensores, el microcontrolador y las comunicaciones inalámbricas. Y para extender la vida de las redes, pues normalmente se usan ciclos de trabajo y harvesting. Los ciclos de trabajo pues consiste en dejar dormidos los motes o nodos y solo despertar pues, cada cierto tiempo, que es cuando en ese momento hacen toda la tarea que tienen que hacer, pero durante casi todo el tiempo están dormidos. Por ejemplo, aquí se puede ver una comparativa de dos tipos de redes de la empresa Crossbow, la antigua Crossbow, que ahora es Mensid, y se puede ver cómo ha variado desde 2011 al 2003, pues aunque el consumo igual no ha variado tanto y se puede ver la diferencia entre cuando el nodo está dormido y cuando no, que consume mucho menos cuando está dormido, aunque tampoco ha variado tanto entre unos motes y otros desde en unos 10 años, pero sí que se han obtenido mayores prestaciones por el mismo consumo. Y también para controlar el consumo energético, otra de las técnicas que se utiliza es el harvesting, que consiste en utilizar la energía generada por las cosas que nos rodean para convertirla en energía. Por ejemplo, pues el paso de un coche en una carretera, pues el movimiento se puede usar para convertir en energía para cargar los motes, o la energía solar que todos conocemos, la eólica, pues muchísimas cosas que se pueden usar pues para ello. Ahora voy a centrarme en las aplicaciones en las que nosotros hemos monitorizado usando este tipo de redes. Son principalmente 4: iglesias, monitorizado de iglesias, cubos de madera, adobe y en el ITEFI, que es el sustituto. En iglesias monitorizamos 2 iglesias, una de San Juan Bautista de Talamanca de Jarama y otra Nuestra Señora de la Asunción en Algete. Y el objetivo de este trabajo era estudiar el efecto de la calefacción en los paramentos de las iglesias. Esto fue una colaboración con el Instituto de Geociencias y se desplegaron 2 redes, una red Mensid, como ya he contado antes, de unos 8 motes, 7 nodos y una base, y una red Libelium para medir diferentes gases, y compuesta por 4 motes, y luego pusimos una estación meteorológica en la puerta. Otro de los trabajos que hemos realizado ha sido en colaboración con el Torroja y con el INIA, fue estudiar cómo afectaban las condiciones ambientales a la calidad de la madera. Para eso pues, se usaron estos 2 bloques de madera, uno era de abeto y otro era de pino. Esto forma parte de la tesis doctoral de Jorge Galván y se monitorizaron pues, también pues, durante casi un año pues, en 3 localizaciones diferentes, en Madrid, en Sevilla y en Ávila, para ver cómo afectaban pues, esas condiciones diferentes ambientales a la calidad de la madera. Aquí se puede ver, en este caso, usamos solo 2 motes, un mote con los sensores y una base, y cada mote se encargaba de medir las 4 caras interiores de cada cubo. En total se usaron 8 sensores de temperatura y humedad. Aquí se puede ver, porque se usó un multiplexor para poder tener los 8 sensores en las diferentes caras. Aquí se puede ver el ordenador con la base. Aquí hay un ejemplo pues, también hicimos el software de visualización de los datos con MATLAB, se puede ver pues, cómo se veía. Ahí también íbamos controlando pues, el voltaje pues, para saber cuándo se tenían que cambiar las pilas, porque estas iban con pilas. Otras de los estudios con los que hemos colaborado ha sido con la Universidad de Castilla-La Mancha y con el Torroja para el estudio de las propiedades hidrotécnicas de la arquitectura de tierra en campo de criptana. Esto también formó parte de la tesis doctoral de Miguel Ángel Mellado Mascaraque. Aquí se puede ver pues, la foto de una farmacia que se monitorizó y se usó el mismo sistema que se desarrolló para la madera, pues el que se usó aquí, que también estaba compuesto de un mote con diferentes sensores y una base.
En este caso, la única diferencia es que hicimos estas barras de sensores para poder medir la temperatura y humedad no solo no solo a una profundidad, sino a diferentes profundidades, ya que los nudos pues, eran bastante gordos. Y luego usamos 4 sensores normales de temperatura y humedad. El sistema se llama Wiltem. Y luego, finalmente, de las aplicaciones que voy a hablar, va a ser unos experimentos que realizamos aquí en el ITEFI. Eran dos. Un experimento que intentamos comparar pues, diferentes tipos de motas, a ver las diferentes prestaciones de estos tipos de motas, la pérdida de mensaje, la estabilidad de las comunicaciones, etc. Y luego hemos hecho otro segundo experimento, colaborando con el Instituto Torroja, para el análisis de la calidad del aire en los sótanos del instituto. Aquí se puede ver abajo una foto de nuestro instituto. Aquí se puede ver en el primer experimento de comparación de 3 tipos de motas, pues que se desplegaron pues, 7 motas en total en diferentes plantas y eso pues, se estudió por la pérdida de mensajes y todo esto. Y en el segundo experimento, pues aquí se descubrió que, un poco por casualidad, que en los sótanos del instituto parece ser que había niveles de radón altos. Ya sabéis que según la Organización Mundial de la Salud, cuando es mayor de 300, pues ya hay que tomar medidas, porque es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco. Entonces, pues decidimos ya que teníamos eso, colaborando con el Torroja, pues hacer un estudio para ver lo que ocurría allí. Para ello, pues, medimos temperatura y humedad usando los Arduino MKR1000, que estos tienen un chip Wi-Fi. Luego medimos presión, gases, contaminantes de aire usando una red Libelium y luego usando una Raspberry, pues hemos hecho un sistema que usando el sensor de radón pues es capaz pues, de medir y monitorizar pues, las concentraciones de radón. Aquí se puede ver pues, todos los sistemas juntos, cómo quedó al final. Y ahora voy a hablar solo un poquito ya de las dificultades que nos hemos encontrado pues, en estas aplicaciones. La primera pues, son los recursos limitados de memoria y ancho de banda de este tipo de redes. O sea que podéis ver, según el tipo de mota, pues el ancho de banda que tienen. Claro, la que más tiene es el Arduino MKR1000, porque tiene un Wi-Fi y que tiene unos 54 megabits por segundo. Pero claro, pues esto también requiere mayor consumo. Entonces, ahí siempre, dependiendo de la aplicación, pues hay que ver pues, cuál conviene usar, dependiendo de si quieres más datos o menos, o mayor consumo o menor. Aquí se puede ver también las características de los principales estándares de comunicación inalámbrica, que son Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee. Normalmente este tipo de redes, el más usado es el Zigbee, porque el consumo energético es menor, el tamaño de la red es mucho mayor y, bueno, la velocidad pues, es bastante aceptable. Sofía, en el consumo energético. Sí. Bueno, para terminar, pues eso, el consumo energético, pues eso, tuvimos que acceder a la red eléctrica en la mayoría de los casos, en otras ocasiones pusimos pilas, con 6 baterías podía durar el sistema 6 meses, en la doble usamos 12 para que duraran un año, también se usaban técnicas de eso para dormir los motes que se llama LPL. Estos son los protocolos de enrutamiento, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, como ya he dicho, unos tienen mayor consumo, otros son más estables, otros menos. También nos encontramos con interferencias de las señales de radiofrecuencia, por ejemplo, en las iglesias por las flores, por lluvia y humedad, por móviles de estudiantes, etc. Bueno, voy terminando. También vimos que la afluencia de personas pues, afectaba también mucho la comunicación y se perdían mensajes, etc. Y esto es un cuadro resumen final de lo que hicimos, de cada aplicación, los motes que eran, el tiempo de medida que se efectuó, cada cuánto se producían las medidas, cuánto tiempo se midió y ya pues la conclusión que es que las redes inalámbricas pues funcionan muy bien para este tipo de monitorizaciones, pero claro, uno tiene que conjugar pues lo que quiere, pues eso, primero si tienes acceso a la electricidad, si no, cuántos sensores tienes que usar, cada cuánto es necesario medir, etcétera. Y ya, pues muchísimas gracias.